Estaba invitada para hablar aquí sobre el acuerdo del FMI, el ajuste, la postura, qué hacer, cómo va a ser el debate en el Congreso, pero igual que a Fernando Grey, no puedo dejar de preguntarte por esto. ¿Qué opinas? Bueno, primero que es una tragedia, un hecho terrible. Y en los últimos días veníamos hablando mucho, se venía hablando mucho en los medios de crecimiento, peleas entre narcos en Rosario, un casamiento, distintos temas ubicados siempre en lo policial. Creo que este hecho tan terrible tiene que servir para hacer una discusión en serio y sacar la discusión de la prohibición, de la persecución penal y discutir verdaderamente lo que está pasando en la Argentina y cómo esto... ¿Cómo sería una discusión en serio? Me parece que lo primero, la prohibición, la penalización, las recetas de mano dura y persecución no sirvieron. Lo que ha crecido el narcotráfico en los últimos años y los conflictos ligados al narcotráfico es notorio. Entonces, yo hoy pensaba un poco... En algún punto se parecen a aquellas discusiones que dábamos con la legalización del aborto. La prohibición lleva a muertes y no ha servido para otra cosa más que para la persecución penal. Yo creo que en este caso hay que sacarlo de ese lugar, que hay que discutirlo verdaderamente. Pero yo ahí te diría, las drogas legales aumentan su consumo. Bueno, digamos, entonces, imagínate si la cocaína fuera legal. Bueno, yo creo que aumentara el consumo de cocaína. Que la legalización sola no alcanza. Yo estoy a favor de la legalización de las drogas. ¿De la cocaína también? Me parece que es la única manera de terminar con el narcotráfico, pero que tiene que ir acompañada de otras medidas, empezando por el control de daños, lo que se llama control de daños, por campañas verdaderamente que expliquen cuáles son las consecuencias, que informen. Hoy no existe nada de eso. Hoy se prohíbe y se tapan los ojos diciendo esto no existe, y pasa esto, y esto sale en los medios porque es un hecho enorme. Pero no, porque además es una tragedia sanitaria. Es sanitaria, a eso me refiero. Entonces... O sea, solo que en lugar de intoxicarse con botulismo, se intoxicaron con cocaína adulterada, que es algo nuevo además. Y además lo que decíamos antes, es el ingreso de una nueva sustancia de mezcla de cocaína. Bueno, en Estados Unidos fue una crisis con esta sustancia durante toda la pandemia, crecieron exponencialmente las muertes a partir exactamente de esta misma droga, por eso escuchaba lo que vos decías, de que esto sería nuevo también en la Argentina. Pero me parece que hay que sacarlo de ese lugar, que hay que hacer una verdadera discusión, que tiene que haber campañas informativas y que tiene que haber un presupuesto acorde, que fue algo que discutimos... No hay centros de rehabilitación. No hay, y denuncia a los familiares... Grey lo contaba recién. Ah, bueno, no lo podía escuchar. Viven las familias, viven diciendo, peregrinando a ver dónde ponen a su pibe adicto. Y se viene ajustando. Cuando vino Guzmán al Congreso en diciembre, uno de los puntos, mira, están los videos con Nicolás del Caño, que le preguntamos por qué ajustaba este tipo de partidas, por qué ajustaba salud mental. ¿Cómo? No, vos lo das por hecho, explícalo. ¿Se ajustaron las partidas de...? Claro, las partidas de rehabilitación de sí, adictos. Eso lo denunciaban los familiares y también las ligadas a salud mental, que a veces en muchos de estos casos terminan en tratamientos ligados a de ese tipo. Entonces, todo eso es parte de la... Te lo vuelvo a preguntar. Sí, ¿Se ajustaron la partida? ¿Qué se ajustaron? ¿No se ajustaron por inflación? No tengo acá el detalle, pero en ese momento lo habíamos leído, cuánto era el porcentaje y qué centros específicos del Estado Nacional, en este caso Guzmán va a dar respuesta del presupuesto del Estado Nacional, se ajustaban. Pero yo te pregunto, ¿cuántas campañas viste? Ah, no, hace años, que nadie sabe cómo hacer una campaña contra el consumo de drogas. Los familiares te lo dicen siempre. Hoy escuchaba una mamá que decía lo mismo, vas lugar por lugar. Exacto. Si querés tratar a un familiar, no tenés cómo, no tenés dónde. Y además, perdón, con la nueva ley de salud mental que te dice solamente lo puedes internar si él quiere, si es adulto. Y las madres pregonan, porque cuando fue el tema de Chano, te iba a recordar eso, te iba a recordar una movilización. Estaban pregonando por eso, porque por favor, porque estaban desesperadas. En el caso de la pasta base, vas a esperar que te diga sí, mamá, intername. Te hago otra pregunta. ¿Recordás lo que pasó con Chano? ¿Cuál fue la primera respuesta? Terminó con un tiro. Claro. Entonces, y es Chano, entonces se supo, se conoció y se salvó porque tuvo una atención adecuada. Pero te recuerdo otro más que seguro vos lo tenés presente, Time Warp. Claro, adulteración de la droga. ¿Qué pasó ahí? Sí. Impune, absolutamente impune, con negociados terribles de ese lugar, la concesión del lugar, cómo funcionaba una fiesta. ¿Te acordás que... Bueno, ustedes lo habrán cubierto. Con drogas las pastillas, caras, el valor del agua. El agua. Bueno, entonces vos no podés, yo por eso no digo solo legalización, creo que además tiene que haber regularización, tiene que haber control de daños, tiene que haber campaña informativa y tiene que haber un presupuesto acorde para atender el consumo problemático. Yo creo que no es fácil, lo que pasa es que
el Código Penal es más fácil, es más barato. Con 2 sesiones lo arreglás en el Congreso y quedás bárbaro. Decís, esto se prohíbe, se aumentan las penas. Bueno, es lo que vienen haciendo y no da resultado y la situación... Sí, párrafo aparte para la protección policial. Hoy la bronca de los vecinos tuve causas por amenazas por denunciar eso. Los narcos te pagan la prote y los dejan vender esta basura. Mira, en una campaña electoral que por un hecho que había pasado y porque se hablaba mucho de llevar la gendarmería, el ejército a las villas, creo que era la campaña de uno de los candidatos, denunciamos en ese momento mucho lo que pasaba con las policías de Santa Fe y de Córdoba, que en ese momento tenían sus 2 cúpulas presas, habían sido detenidas por ser las que protegían el narco en esa provincia. Terminé con causas en tribunales porque me amenazaban, me llamaban al despacho de diputada y me dejaban amenazas. Entonces, son temas que hay que tomarlos en serio. En toda la provincia, digo, porque en la ciudad de Buenos Aires, que tiene menos villas, pero tiene las grandes villas que son mayoristas, digamos, como la Villa 1114, la 31 y la 2124, donde es un desastre, y vas al conurbano y es esto que estamos pasando y que estamos viviendo. O sea que... Y que la policía sabe dónde se vende, sabe cómo se vende. No pueden descubrir ahora. Hoy descubren todo de golpe en 5 minutos. Si el comisario no supiera, lo tenés que echar por estúpido. Porque es un lugar que hay 50 personas para ir a comprar cocaína y el comisario no se enteró. Vos vas al barrio y saben, vos vas en el barrio y saben a qué hora pasan las avionetas a la noche. Vos vas al barrio y entonces hoy descubrieron todo rapidísimo. ¿Cómo puede ser? Ya saben cuál es la droga, ya hicieron el análisis. Pero Miriam, solo la policía sabe, la justicia no sabe, la política no sabe. No, la política... Vos que recorres la provincia de Buenos Aires. La política es una generalidad. Yo creo que ciertos dirigentes políticos del conurbano no saben. Sí, ¿y sabés para qué se utiliza? Los varones del conurbano no saben lo que pasa en sus distritos. Se jactan de tener manejo del territorio, ¿no? Se jactan mucho de esto, pero hay mucho negocio asociado a esto, mucho negocio asociado, y siempre... lo que hace es reforzarse la prohibición, porque como te digo, la prohibición que hace refuerza el control social. Piensen ustedes otro ejemplo, mira, te voy a traer otro ejemplo que se cumplió un nuevo aniversario hace unos días, Luciano Arruga. ¿Por qué desapareció? Y luego fue encontrado varios años. Persecución policial, quiso cruzar la General Paz, lo pisó un auto. Sí, pero el origen ¿cuál era? Que la policía lo quería hacer trabajar para ellos en distintos ilícitos. Que eso no pasa, no lo saben. Te estoy poniendo casos emblemáticos, Time Warp, Chano, Luciano Arruga, desde distintos lugares llegás a cómo esto es algo explícito, que todo el mundo lo sabe, pero cada vez que se discute, sobre todo en las campañas presidenciales, vos fijate, no sé, me acuerdo la de la Rúa, siempre es policía, helicóptero, bueno, Bernie, siempre es la mano dura. Bueno, ese es el modelo que implementó Estados Unidos para América Latina hace muchos años y llevó a una explosión de violencia, de bandas cada vez más fuertes, más organizadas. El garantismo judicial muchas veces termina siendo una coartada para la corrupción. ¿Pero qué es el garantismo judicial si las cárceles están llenas de pobres? Esperá, porque lo vemos nosotros, llega un narco preso y le cambian la carátula y lo terminan soltando. Eso es otro nivel. Supuestamente para defender su garantía le ponen una cosa más benévola para terminarlo soltando. Entonces, manejan las cárceles. Recuerdo, una vez que van adentro, también. Recuerdo varias anécdotas cuando algún narco cayó preso y yo actué en las causas de lesa humanidad contra los genocidas empezaron a llegar a las cárceles. En ese momento después nosotros pedimos que vayan a las cárceles comunes y ahí se arma el conflicto. En principio tenían cárceles separadas, estaban en Campo de Mayo, nosotros pedimos que sean igual que cualquier preso, vayan a las cárceles comunes. ¿Qué pasa cuando llegan a las cárceles comunes? Se empiezan a enfrentar con los narcos que manejaban las cárceles. Porque genocidas que habían manejado la provincia de Buenos Aires no iban a ir a una cárcel. Te digo, esto lo sabe todo el mundo, lo sabemos quienes militamos en derechos humanos, no creo que... ¿Y qué pasó de esa pelea? Y me parece que trasladaron al genocida. Pues no se podían adaptar. No, le disputaban el poder en la cárcel. Entonces, es todo un sistema que, como dice él, se sabe, todo el mundo lo sabe, pero yo insisto, time warp. En Europa, en algunos lugares, se hace el control de daños, reducción de daños, tiene distintos nombres del control de lo que se está consumiendo. El Estado no puede mirar para otro lado. En el Estado no, porque esta es una situación, es grave, afecta muchísimo a la juventud, pero yo te digo, con otros consumos problemáticos como el de alcohol, ¿qué tipo de tratamientos tenés accesible? No, ninguno, ¿Qué campañas solo tenés? Entonces me parece que es un tema muy serio
y que se termina demonizando, entonces se demoniza el consumo recreativo. Bueno, yo creo que no. ¿El consumo recreativo, perdón, de cocaína? ¿Usted sabe el daño que produce el consumo recreativo de cocaína? No, porque... No sé por qué... con la liberación de la cocaína. La cocaína es una de las drogas más peligrosas. Yo creo que tiene que haber información y que cada uno puede elegir. Puede elegir consumir cocaína. La cocaína daña el cerebro directamente, ingresa a través de la aspiración, termina produciendo... Sí, muchas de las drogas legales también. Sí. Pero son un gran negocio e incluso tenés publicidad en los medios de comunicación. Pero lamentablemente el negocio de la cocaína genera... Perdón que lo diga en un canal. Mirá una hora de televisión y fíjate la cantidad de propagandas que son de laboratorios, otras son de las mineras y todo el sistema energético, y vas a ver que tenés entre esas dos cosas el 90% de las publicidades. Entonces, si vamos a discutir, discutamos en serio. Yo lo que te digo es que la prohibición no sirvió. Mirá lo que estás viviendo hoy. No, pero... No digo que voy a... la legalización, porque el problema hoy por hoy de los accidentes de tránsito es por el consumo de alcohol, que es legal. Por la inseguridad. El problema, digo, es que tampoco las drogas legales bajaron el consumo. No dije legalización solamente, dije que hay un ámbito privado de derecho de poder hacer con tu vida lo que a vos se te ocurra, que eso yo no lo voy a cuestionar. Segundo lugar, tiene que haber... Acerca de los libertarios, ¿eh? No, los libertarios... Que también reclaman, que consideran que es un avasallamiento de la libertad. No me parece. Los libertarios están en contra de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, qué sé yo, un derecho elemental. Así que los libertarios, además de la Argentina, son los más locos del mundo, porque, viste, son prohibicionistas de todo menos la libertad de hacer dinero. Así que no, si querés charlamos otro día sobre los libertarios más locos del mundo. Pero me parece a mí que hay distintos ámbitos y que vos tenés que contemplar todo. Acá siempre el único ámbito que se discute y se fomenta es el represivo. Siempre es el represivo. Bien, pero esa imagen que vos mostrás de los pibes, que es porque los pibes no saben quién maneja... Hay experiencias interesantísimas de despenalización en países como Suecia, como Holanda, pero son Suecia y Holanda. Acá mirá lo que es. En este contexto de villa, ¿podemos legalizar drogas? ¿En este contexto de villa podés vender drogas ilegales? ¿Qué consumen esos pibes? No, hay que hacer algo. A ver, es fácil determinar con esto. Es urbanizar, que cada uno sepa quién vive en cada lugar, y sería mucho más fácil reprimir a la banda de narcotráfico. Mira, yo creo que hay un enorme hecho que es la pobreza en este país. Vos me invitaste para hablar del Fondo Monetario. Fíjate que se habla del Fondo Monetario. Termina el ajuste, sí. Se habla del Fondo Monetario y se desligó. Hablan de las metas fiscales, las metas monetarias, las metas de emisión, la meta de reducción de la pobreza, la meta de sacar a toda esa gente que vive en Puerta 8 y que a la mañana se quiere levantar para ir a laburar y vive en ese contexto. Bueno, Cristina en Honduras decía que los ajustes terminan en que después no hay plata para pelear contra el narcotráfico y para tener programas justamente de sacar la gente de la... Entre tantas cosas... Puede ser eso. El problema es que el ajuste termina en que cada vez más gente cae en los niveles de pobreza. Esto es toda América Latina y se invierte cada vez más y hay programas específicos de Estados Unidos cada vez más para reforzar hasta los dientes a las policías, a los ejércitos, meterlas en la represión interior a la par de que crece la desigualdad y la pobreza. Entonces, todo en forma aislada, no sé, yo lo que creo es que hay una gran discusión en la Argentina que, por supuesto... Estas son las condiciones en las que vive la población. Tenemos una población arriba del 40% de pobreza. Bueno, porque esto es lo que decíamos, el consumo de cocaína, es como si hubiéramos tomado una pequeña muestra de lo que es el consumo real de cocaína en el conurbano. La mayoría son varones jóvenes, casi todos ellos con trabajo. No todos son gente de las villas, porque ahí recién decían, bueno, es un empleado municipal. Hay algunos testimonios, uno que conozco personalmente, de un empresario que también falleció por haber consumido y comprado esta cocaína adulterada. Recorre un espectro que no solamente el hecho de que vayan a comprar o hayan ido a comprar la cocaína a diferentes villas no quiere decir que los consumidores sean gente que viva en las propias villas. Algunos sí, otros no. Es un recorrido complejo y ahí sí me parece que estamos hablando, Miriam, de gente a las cuales cabría hacer alguna campaña de prevención sobre el consumo de cocaína, que sí, no existe. De información ante todo, no hay campañas específicas, pero creo que parte de que no hay una inversión específica en salud. Pensá lo que pasó con la pandemia. Se ajustó el presupuesto en salud. Vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, cuando decimos que estamos en el marco de un... ¿Cómo se ajustó el presupuesto de salud si buena parte del dinero emitido fue para la pandemia? No, el presupuesto de salud de un año al otro se achicó.
¿De qué año a qué año? Del 20. El año de pasado para el próximo era. Del año pasado fue menor para el otro. Cuando se discute el presupuesto, sería 2020 para el 2021, Guzmán dice que no tienen previsto el gasto COVID, sacan lo que era el gran paquete COVID porque no había previsto pandemia cuando en Europa ya había empezado la segunda ola. Bueno, y fue la que más mató gente. No son cosas aisladas, por eso digo, ahora nos podemos asombrar, pero el caso Time Warp es muy parecido a una situación como esta. ¿Y en qué quedó? Averigüen en qué quedó, cuántos imputados hay, cómo se investigó, qué pasó con la fabricación de esas drogas, por qué no hay manera de saber qué están consumiendo. Bueno, yo creo que se abre ahí un tema muy importante, pero por supuesto tiene mucha ligación cómo se tratan los distintos aspectos de la salud en Argentina. ¿Qué es lo que se viene para vos con el acuerdo con el Fondo Monetario? Mirá, se viene una situación social y económica complicada porque partimos de esta base, no partimos, como dijiste vos hoy, de índices de Suecia o Dinamarca, partimos de un país que de la dictadura para acá la pobreza pasó del 4 al 40%, 40 y algo por ciento, tenés el 60% de los pibes bajo la línea de pobreza, índices sociales y económicos terribles, y a eso el gobierno toma una decisión absolutamente unilateral desde el día que asume de pagar, acordar, pagar, acordar. Durante la pandemia lo dijo Cristina Kirchner, no estoy contando un secreto ni un análisis. Sí, que ahora ustedes lo están imitando a Máximo a las marchas. No, eso no es así, si querés ahora lo charlamos, pero Cristina Kirchner dijo se gastó más en el FMI que en la pandemia. Bueno, eso es un reflejo de la situación social en Argentina. Sobre eso se llega a un acuerdo, el FMI pone condiciones, siempre se supo que es así, lo demuestra la historia argentina, lo demuestra la historia de Grecia. El gobierno dice que este es un acuerdo diferente. Ellos dicen que es un acuerdo diferente, pero ya empezaron a ajustar. Es un acuerdo diferente, ni que hablar del tarifazo hoy del combustible. Es un acuerdo diferente, pero donde Guzmán lo único que cuenta es cómo baja el déficit fiscal. Si es un acuerdo diferente, ¿por qué son esos condicionamientos? Incluso el acuerdo de Macri, cuando Macri va al fondo, tampoco ahí tenía por escrito vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Bueno, yo me acordaba que también de la Rúa, cuando acordaba una refinanciación de la deuda, está el famoso discurso ese donde dice qué lindo es dar buenas noticias. Dar buenas noticias, sí. Y después lo que vino fue un estallido y era el mejor alumno y hacía todo lo que decía el FMI. Y también le soltaron la mano cuando ya no tenían más para exprimirlo. Entonces, creo que la situación que viene a la Argentina es seria, que es grave. Lo único que agrega lo de Máximo Kirchner es un elemento de deslegitimación de la campaña gubernamental desde adentro. Es un cimbronazo fuerte, porque nosotros veníamos de la izquierda bastante en soledad. Acá Javier lo puede constatar porque hemos discutido varias veces, veníamos diciendo qué implicaba el acuerdo con el fondo y el gobierno con una campaña diciéndonos irresponsable, la izquierda irresponsable de siempre porque no gobiernan, bla, 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 bla. Y ahora desde adentro de la propia coalición gobernante reconocen algunas de las cosas que nosotros veníamos diciendo, como que no va a traer beneficios. Está bien, pero y que no se negoció. ¿qué sabe? Porque digamos, la diferencia entre ustedes y Máximo Kirchner es que ustedes no participaron de la mesa chica donde circuló la información. Él seguramente debe saber más cosas. ¿Qué sabe o qué intuye que lo hace? Que él diga, no, yo hasta acá este caramelito no me lo como y se corra y que no sabemos nosotros. Es una gran pregunta, porque hay un secretismo total sobre algo que compromete el futuro de no solo nuestras generaciones, sino las venideras. ¿Y por qué es secreto el acuerdo con el fondo? ¿Por qué se negocia en forma secreta? Pero si va a ir al Parlamento. ¿Qué? ¿Qué va a ir? No sé, ¿qué va a ir? Vos sos diputada, qué sé yo que va a ir. Yo no vi nada. ¿Alguno de ustedes vio algo? ¿O solo... Bueno, acá Javier tiene la teoría que están mirando con cariño un DNU. Mira, ahora me decís, pero fíjate, claro, cuando Guzmán fue al Congreso, fue hace poquito, fue en diciembre, no fue hace un año. Hablar del presupuesto, no del acuerdo del fondo. Habló de determinadas metas fiscales, ya ahora dijo otras cuando informó el acuerdo. Entonces vos ves que el FMI está condicionando y la clave es que el FMI cada 3 meses te va a revisar tus políticas. Vas vos y le decís al señor Fondo Monetario, mire, tengo una crisis sanitaria enorme en la Argentina, quiero largar determinado presupuesto de salud por el consumo problemático, campañas informativas. Te va a decir, sí, muy bien, gaste el dinero en eso, o te va a decir, págueme a mí. Pasa condicionamientos de toda la política económica. Pero si se supone que ahora por 4 años no hay que pagar nada. Sí, pero el FMI desde ahora, por 4 años, es decir, tira la crisis de deuda para dentro de 4 años. En 4 años vamos a tener una gran crisis de deuda. Y lo que el FMI hace es en este tiempo... Empezar a ajustar. Por 2 años... Gasta menos. Gasta menos.
el ajuste por donde siempre pide el recorte el Fondo Monetario no es que te va a decir controlen esto, controlen lo otro, controlen a los que se la fugan, va a decir ajustar en educación, salud, lo que pide siempre el Fondo Monetario. Entonces, el gobierno dice que no, que es el rostro humano. Bueno, el rostro humano, pero ¿cómo lo demostrás que es el rostro humano? Porque Macri dijo lo mismo. Macri, ¿qué te dijo? Que el Fondo Monetario que era bueno, no estaba comprometido el gasto social. Y que Argentina se había integrado al mundo desde que llegó él, sí, y que entonces el préstamo era bárbaro. Veces, sí. Bueno, pero a veces los argumentos se parecen, ¿eh? Trágicamente se parecen, porque el ajuste lo paga el pueblo, no lo paga Macri, que sigue impune a pesar de haber dejado esta deuda. A ver, Javier, volví a contar lo de la señorita que fueron a buscarla en un Sí, autito. ayer, horas antes de que Martín Guzmán partiera con el presidente y la comitiva presidencial al viaje de Rusia, pidió por la presencia de la secretaria de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Rita Aidé Tanus, que estaba de vacaciones, unos días descansando en la costa, y pidió hablar con ella. Dijeron, ¿te pasamos el teléfono? No, que venga, porque lo que tengo que hablar, no quiero que se hable por teléfono. La fueron a buscar en un auto del Ministerio de Economía, un auto oficial, la trajeron a la costa, se reunió con Guzmán y la volvieron a llevar a la costa. Es decir, era una reunión importante. ¿Qué me cuentan a mí? ¿Por qué esa premura de Guzmán más allá de que se tenía que ir? Porque al ser la principal asesora legal del Ministerio de Economía, Guzmán quería saber si hay otro camino válido para que se convalide el acuerdo con el Fondo Monetario si no dan los números del Congreso. Bueno, es que esto es lo que decíamos. Hay que ver si dan los números en el Congreso. Sí, yo te lo contesto, soy abogada. No, la Constitución Nacional les exige... Sí, bueno, anda, decíselo a Macri. Sí, bueno, Macri... que ni firmó un decreto para controlar la deuda. Macri contrajo una deuda en forma ilegal. Ese es un gran tema de por qué Macri está impune, porque la justicia es la justicia, ¿no? La jueza Capuchetti... A ver, espera, ahí Martín Angulo te va a contar qué sueño duerme esa causa. No, es una causa que empezó no hace mucho, que tiene como... Ahora la impulsa Zanini, pero te acordás que esa causa empezó de entrada del gobierno y después... esa causa empezó cuando se firma... Claro, junta varias querellas. Que junta varias denuncias, tiene un impulso político más fuerte cuando el año pasado Alberto Fernández dice vamos a presentar una denuncia penal. En realidad esa denuncia se incorpora ya a la causa en la que estaba, es una causa que tiene la jueza Capuchetti, el fiscal Franco Picardi, y que tuvo como hay algunas medidas, hay varios pedidos de informe que se hicieron para incorporar, y como última noticia importante es el pedido que hizo la Zanini, Procuración que declaren los funcionarios del FMI como testigos. Sí, pero... paréntesis aparte. ¿Vos te imaginás declarándolo? No solo eso, ninguna causa que en la historia reciente argentina haya involucrado una denuncia sobre un acuerdo, una deuda con el FMI, tuvo alguna solución. Bueno, la vinculada causa famosa, acá estuvo Alejandro Olmos, cuyo padre impulsó la causa, que tramitó que en Canicova, esa. Ballestero fue el fallo final. En Ballestero. Y sí, le dieron la razón en todo, pero no pasó nada. Sí, en el mega canje de la Rúa, si mal no recuerdo, todo sobreseído. Algunos procesamientos. No, las dejaron prescribir a las primero y que después se terminó cerrando. Sí, porque Nada, prescriben, nunca. casualmente prescriben. La causa Olmos, como se conoce, que termina dictando el fallo juez Ballesteros, identifica 477 ilícitos solamente en el periodo de la dictadura. Hace un informe, lo manda al Congreso y debe estar abajo de alguna mesa sosteniendo una pata, porque acá se apuran a cumplir el fallo juez Griesa. ¿Cómo no vamos a cumplir el fallo juez Griesa? Se junta el Congreso, votan lo que Griesa pide, pero nadie cumplió el fallo juez Ballesteros. ¿Y por qué es importante? Porque la deuda es una espiral, es como una bola de nieve que va creciendo deuda sobre deuda. Pero entonces, tenemos 40 años de experiencia a lidiar con la deuda externa. 40, ya sabíamos que iba a pasar esto. Ya sabíamos la espiral, ya escuchamos esto, ya escuchamos que esta vez va a ser distinto, ya escuchamos todo y ya vimos del gobierno Alfonsín, ¿te acordás que empieza con el club de deudores incluso y demás? El Fondo Monetario pone su pie encima, Alfonsín le termina pidiendo a los bancos que ellos les digan cuánto el Estado argentino les debía. Fíjate lo que hizo la dictadura, no se sabía ni siquiera cuánto era la deuda. Los bancos dicen, yo creo que el Estado me debe tanto. Alfonsín hace lo que le pide, termina hiperdesocupación, hiperinflación y yéndose ante el gobierno. De la Rúa, te puedo poner un montón de ejemplos de cómo terminan esas historias y también de bueno, cómo Macri mismo.
por hacer todo lo que pidió el fondo, por dejar de emitir, por déficit cero, todas las cosas de las que se jactaba, se fue con 50% de inflación y perdió las elecciones. Y perdió las elecciones, pero creo que ahí hay un hecho importante porque verdaderamente lo que firmó Macri es ilegal. Ahora escuché el mismo rumor que están buscándole la vuelta, lo que pasa es que esa vuelta no existe. Menem había encontrado una con la ley de administración financiera en el año 92, dijo como hay una emergencia, sacó un artículo, en el artículo 60, la ley de administración financiera, que por ser un organismo que Argentina ya formaba parte, él podía negociar directamente. Ese artículo lo estaban mirando con cariño también. Sí, pero no está vigente. Yo te contesto al final del cuentito. No está vigente porque esa ley, con la Constitución del 94, la Constitución del 94 termina con las facultades delegadas. Y eso era una facultad delegada, porque es facultad del Congreso. Entonces, legalmente no tiene vuelta. Ercolini ya lo trató este tema, trató de inventar algo, el fiscal de Ilelo lo destrozó. Digo, no, Miriam Bregman, solamente opina. Un fiscal de la justicia lo destrozó, le dijo, no, mire, esto que está diciendo usted, esa ley ya no está vigente. Entonces, la verdad que camino... No, pero además yo te diría la contradicción política, porque el propio presidente Alberto Fernández se jactaba de haber mandado al Congreso para que se discuta. Y ahora... Todos, eso lo votaron todos, todas las salas votaron, la reestructuración con los privados, lo votaron todos, porque esto no empezó hoy. Hace 2 años que están alineando la economía del país y al país entero para entrar en el embudo del Fondo Monetario. Le venían pagando. No habían llegado a un acuerdo sobre qué... Está bien, pero también con el otro horizonte era el horizonte de la hiperinflación, la caída de las reservas. ¿Vos decís que con esto no vas a tener ese horizonte? Yo no digo nada, ya lo vimos también. ¿Cuántas reservas tiene hoy la Argentina? ¿Evitaron la caída de reservas? No. ¿Evitaron una inflación del 50%? ¿Evitaron bueno, este es el debate interno del Frente de Todos. Y bueno, ¿para qué esperaste? Es el debate del país. Después de 2 años, un ala del Frente de Todos dice, esto va para este lado. Pero es un debate que no necesitas ser economista para darte cuenta que estás repitiendo la misma receta y que la clave del Fondo Monetario es el sometimiento del país, es condicionarte absolutamente el país. Si vos mirás los grandes conflictos que hubo en muchos países, empezando por el más cercano Ecuador, es por el aumento de los combustibles, el aumento de las tarifas. Esto pasó en distintos lugares del mundo, hemos visto estallidos en los últimos años, y todo está el Fondo Monetario detrás. En Colombia. En Colombia, ¿vos te parece que es casual cuando dicen y hay que segmentar las tarifas y ahora la energía, que eso es una política soberana del Estado? ¿O está el Fondo Monetario detrás diciendo ajustá y tenés que ajustar ahí? Ahora, no van a ajustar. Pero uno puede decir que desde el punto de vista de mercados comparados, aumentó la energía en todo el mundo, aumentaron las naftas en todos los países vecinos y acá la tienen pisada y acá tienen las tarifas eléctricas pisadas que en estos momentos de pandemia aumentaron en toda parte del mundo. Sí, pero acá las tarifas están pisadas, pero el Estado está poniendo la diferencia, Sí, entonces, es que esto es lo que quieren hacer. Lo que tendríamos que poder discutir soberanamente, cosa que yo con el FMI te hago el desafío, yo si querés acepto el desafío, lo presento en el Congreso y después vos me invitás a ver si alguien se anima a discutirlo. ¿Qué hacemos con Edenor y Edesur en serio? Porque a mí nadie me puede explicar por qué esas empresas tienen que ser privatizadas y tienen que seguir llevándose ganancias por la tarifa y por el subsidio del Estado cuando no cumplieron un solo pliego, cuando son licitaciones que evidentemente fueron totalmente en base a corrupción y cuando el dinero que les dio el Estado en subsidio no lo invirtieron en obras, por eso tenés apagones, sino que se lo fugaron. El Estado podría discutir tranquilamente eso. Vuelvo al inicio. ¿Te parece que el Fondo Monetario te va a dejar? El espectro político no da... No, olvídate del FMI. El espectro político tampoco da, porque vos tenés casi una mayoría peleada entre un sector del justicialismo, qué sé yo, que es, no te digo FMI friendly, pero hoy lo acepta como un dato que no pueden eludir. El aborto no decían lo mismo. Y del otro lado tenés a Cambiemos, que dice que son los que trajeron la deuda y... A las mujeres con el aborto nos decían lo mismo, nos decían, tenés la iglesia, tenés los partidos tradicionales. Yo confío en la fuerza de la movilización, por eso yo esto no lo reduzco a una reducción, no lo reduzco a una pequeña redundancia, no lo reduzco a una discusión dentro del recinto del Congreso y por eso desde el Frente de Izquierda y más de 100 organizaciones nos movilizamos en una enorme marcha el 11 de diciembre, este 8 de febrero vamos a estar... Pero tiene 4 diputados. Nuevamente en la calle, y creo que es una representación importante, fuimos la tercera fuerza nacional, es una representación importante. Tiene 4 diputados como los libertarios, miren, mira, cuando empezamos a discutir el aborto, es el volumen político también. Si teníamos una, era mucho. Cuando empezamos a discutir el aborto, te traigo las fotos de quienes estaban en las primeras fotos cuando íbamos a presentar el proyecto, y creo que diputada, Patricia Walsh. Entonces, yo confío en la fuerza de la movilización.
Y confío en que si damos este debate, hasta hace poco era solo la izquierda la que decía esto. Hoy se empieza a reconocer... Ah, ya lo tienen a Máximo. No, yo creo que Máximo Kirchner es parte de la coalición gobernante que en estos 2 años votaron esas leyes que yo te decía y que pone sobre la mesa cosas que son evidentes. Son evidentes, esto no es que se pelea al frente de todos. Vamos a ir a una crisis nuevamente con la deuda, porque esta deuda realmente es impagable, porque el fondo te condiciona. Entonces lo que tenemos que analizar de fondo... Todo eso ya lo sabemos, el problema es cómo se sale de esto. Sobre todo una sociedad que está girando a la derecha. Yo no coincido con eso. No coincido con eso. ¿Vos viste Mirá, los números de las elecciones? Yo los vi, fuimos la tercera fuerza nacional, lo hemos discutido también acá con Javier. Sí, pero la primera fue Juntos por el Cambio. No nos ponían ni en las encuestas. Que hay una polarización y que así como creció la izquierda, creció un ala de derecha, yo creo eso. Pero yo confío en la fuerza de la movilización, confío en la fuerza que tiene la discusión política y que nosotros no vamos a agachar la cabeza. Yo no me puedo conformar, porque siempre te dicen está a la derecha, a la derecha. Yo creo que el aire que le dan a los libertarios, que hoy me los mencionabas, tiene que ver con que cumplen un gran rol con hacer girar la agenda política a la derecha. No es casual que tengan 24 horas de televisión. No es casual. No es Miriam, casual. gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una información.